Eh, Buenas tardes. Hoy es jueves, creo que 26, sí, 26 de julio. Eh, este programita lo sacamos semanalmente y hace 2 semanas, 3 semanas que no hemos salido. Eh, por razones de salud, esa es una versión que fue por razones de salud. Y la otra versión es que el sponsor de esta audición, que es una multinacional, no pudo hacer llegar el dinero al Uruguay por el cambio administrativo del Banco de República, que ahora no se sabe los números de cuenta, nadie se sabe que es un escándalo. Bueno, entonces esa partida importante de dólares no llegó y no salimos, así que nuestro respetable público puede elegir cualquiera de las dos versiones. En cuanto a la gripe, nos estamos recuperando. Eh, Hoy pensamos hablar de. Ustedes vieron que hay una guerra comercial que se la declara Estados Unidos a China. Entonces cubre gran espacio en los medios el tema de la guerra comercial. Ahora, primero es guerra, después es comercial. Eh, ¿Qué es la guerra comercial? O mejor, ¿qué es la guerra? Entonces tenemos que hacer mención, esto nos va a tomar más de un programa, a en qué consiste la guerra o las guerras. Entonces, eh, los medios de difusión, incluso los institutos de educación, no nos explican lo que son las guerras. Hay temas que tienen que ver con la historia y la historia de la sociedad o la descripción de la sociedad, que sería la sociología. Al igual que el tema filosófico, no se le aporta al ciudadano que va a los centros de estudio. Entonces nosotros pasamos por algunos institutos, o sea, por primaria y por secundaria, y nunca nos explicaron qué es una guerra o cuáles son las causas de la guerra. Hay sí menciones en los textos acerca de la causa de tal guerra o tal otra. Entonces, me acuerdo que se estudiaba en secundaria la guerra de Troya y se decía que la causa de la guerra de Troya fue que a unos griegos se les ocurrió raptar a la esposa de un rey también griego, que era Helena. Y a raíz de ese rapto dio lugar a una guerra. La verdad que está linda la historia. Incluso se han hecho películas, en fin, ya es un clásico, hasta en el lenguaje está el tema de Helena de Troya. Entonces, la leyenda va, digamos, decorándose y entonces Helena de Troya era tan hermosa que dio lugar a una guerra. Ese rapto, la verdad que debía ser muy hermosa, pero no creemos para nada que sea la guerra de Troya esté provocada por el rapto de una persona. Puede ser, en el mejor de los casos, que haya sido un detonante, habiendo otros intereses confrontando ahí, y lo de Elena fue la copa o la gota que rebalsó el vaso, pero no puede ser esa la causa. Entonces, está la guerra del fútbol en Centroamérica en el siglo pasado, bastante cercana en el tiempo, que mal podemos creer nosotros que una guerra
con las matanzas que eso significa, tuvo como causa el fútbol. Entonces tenemos la guerra del Paraguay. Entonces ya en los centros de estudio nos daban una versión de la guerra del Paraguay que no hace tanto, o sea, en 1865 eh, se dio la guerra del Paraguay. Entonces nos decían que la guerra del Paraguay en los institutos de enseñanza fue provocada por la existencia de un o varios dictadores en el Paraguay que hizo necesaria la intervención de los países este, libres de tiranías para poder acabar con ese maleficio para los paraguayos. Entonces vamos a detenernos entonces en la guerra del Paraguay. Entonces, cuando se produce la independencia de América, de ser colonia española a ser una América independiente, eso tiene actos previos, actos de guerra previos. Entonces, la guerra de liberación entre las colonias y la metrópoli, en este caso España, fue, digamos, cosa de los criollos de América. Pero previamente hubo unas incursiones bélicas, unos desembarcos con barcos de guerra, por ejemplo, de Inglaterra, tanto en la vecina orilla en Buenos Aires como acá en Montevideo. Y esos desembarcos o actos de guerra, ¿para qué eran? Porque la potencia industrial que ya era Inglaterra quería quedarse con las colonias españolas, apropiarse de las colonias españolas, por un tema económico. Querían poder colocar libremente los productos industriales que Inglaterra producía y llevar materias primas de estos países que estaban gobernados por la corona española. Entonces desembarcan en Buenos Aires y desembarcan en Montevideo para apropiarse. Esos son los motivos clásicos de la guerra. La apropiación normalmente en los últimos siglos de un país de los bienes de otro país. Esas son las causas de la guerra. No hay nada de romántico en el tema. Entonces, a poco de andar, es rechazada por los criollos de esas incursiones bélicas, en este caso de Inglaterra. Después Francia, que trata de penetrar, inclusive con acuerdo con Inglaterra, a cumplir el mismo propósito y manda barcos llenos de mercadería y barcos de guerra a penetrar por el río Paraná para romper el aislamiento que Paraguay tenía porque se sabía amenazado por el imperio inglés y el imperio francés. Entonces ya hubo también entre el momento en que América se liberó de España, hasta esta incursión francesa que sube por el río Paraná con barcos cargados de mercadería y con barcos de guerra para sostener esta incursión, que iban rumbo al Paraguay. Es otro acto de guerra. Pero al final, el tema lo resuelve Inglaterra
movilizando a estos países que ya eran independientes, el caso de Argentina y el caso de Uruguay ya se habían conformado, de colonia pasaron a ser países independientes, y el propio Brasil, que se libera de la corona portuguesa y pasa a ser un país independiente. Inglaterra maniobra diplomáticamente y convence a estos tres países, Argentina, Uruguay y Brasil, a ir en plan de guerra contra Paraguay. Ahora, ¿qué tenía Paraguay que era tan peligroso? ¿Qué sé yo? Sí, era peligroso. Era peligroso porque era un caso claro para los imperios de turno de guerra comercial. ¿Por qué? ¿Qué había pasado en Paraguay? A partir de la famosa dictadura, que así nos decían en los textos de Rodríguez de Francia, y después los sucesivos gobiernos de los López, ellos levantaron una industria nacional y llegaron a tener altos hornos como los países desarrollados y lograron implementar una red ferroviaria propia. Entonces, aquella América que ya comerciaba con Inglaterra porque se había caído la corona española, corría peligro porque había un país independiente que no necesitaba todos los productos que el mundo desarrollado, Inglaterra, Francia, Europa, ya elaboraba, sino que los producía por sí mismo. Entonces, con el verso de que había una dictadura en Paraguay, estos tres países, con el apoyo de Inglaterra, van contra el Paraguay y no liberan nada. Matan hasta el último hombre paraguayo, digamos, el sector masculino, porque terminaron peleando los niños, mataron 1 millón de paraguayos. Para alcanzar que el objetivo de todas las guerras, la apropiación, la, el quedarse con las riquezas de otro, el quedarse con una fuente de materias primas, el quedarse con un mercado para los artículos propios, en fin, el sojuzgamiento económico de un país por otro. Esas son las causas de la guerra. Todas las guerras, sin excepción. Es un tema de dominio desde que hay países independientes de un país sobre otro. Bien, entonces, ahora se habla de una guerra comercial. El siglo pasado conoció dos guerras mundiales. ¿Por qué se les llama mundiales? Porque se pelearon los países desarrollados entre sí para quedarse con la mayor porción en el plano económico de la superficie de la Tierra. Entonces, Inglaterra, Francia, Rusia, Estados Unidos, Japón, Italia, Alemania, pelearon entre sí, como países más desarrollados, para quedarse con la mayor parte de la torta. Fue espantoso, si en el Paraguay murieron 1 millón de paraguayos, en la Primera Guerra Mundial, no sé, pero no bajan de 20 y tantos millones de personas, y la segunda espantosa no bajan de 50 millones de personas muertas. ¿Para qué? Como cualquier guerra, para apropiarse de lo ajeno. Entonces, ¿qué es una guerra comercial? La guerra comercial es aquello que se realiza cuando no hay posibilidades de apropiarse de lo ajeno mediante la guerra clásica, mediante la violencia, mediante los ejércitos. Entonces ahora se habla de una guerra comercial.
Pero si vemos todas las noticias que nos van llegando, nos fueron llegando antes que se hubiera desatado esta guerra comercial, Estados Unidos, que le declara la guerra comercial a China, estuvo haciendo maniobras de todo tipo con la flota, maniobras bélicas en el mar de la China, tratando de meter presión. También con Corea, vecino de China, pero en realidad Corea no significaba nada para Estados Unidos en el plano económico, nada. En el plano mundial no significa nada. El tema era que un buen pretexto, así como los López y Rodríguez en Francia, en Paraguay, eran atacados porque eran dictadores, tremendo verso, acá también. Bueno, son las armas de destrucción masiva, ya de Corea del Norte. Ya lo hemos visto con Irak, con Libia, con Siria. Bueno, se hace repetitivo. Entonces, ¿por qué guerra comercial si se puede hacer la guerra clásica y apropiarse? Bueno, porque el desarrollo de las sociedades hace de que Estados Unidos, que después de la Segunda Guerra Mundial quedó como hegemonizando mediante el poderío económico y bélico y militar, ese poderío bélico y militar ahora no está claro. Hay países que lo pueden desafiar en el plano militar y hay países que lo pueden desafiar en el plano económico. Entonces, lo más acuciante para una potencia es el desafío en el plano económico. ¿Cómo se solucionó eso históricamente? Es con la guerra. Ahora, ¿qué pasa? Estados Unidos le declara la guerra comercial a China porque está muy bravo llevarle la guerra en el plano militar a China. No solo por el poderío propio de China, sino por los aliados que tiene China en el plano militar. Entonces se opta, ante un problema de disputa económica del mercado mundial, se opta por la guerra comercial por parte de Estados Unidos. Pero es porque no puede jugársela a una guerra en el plano militar, porque el resultado es muy vidrioso, para decirlo de una forma generosa. Por eso tenemos una guerra comercial. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos ve en peligro su dominio mundial, tiene 900 bases en todo sobre la Tierra, sobre el planeta, bases militares, pero en este caso no puede ir a más, no puede declarar la Tercera Guerra Mundial. ¿Sí? Vamos a entenderlo. Porque lo que tiene enfrente ya es un poderío muy grande. Tiene las bombas atómicas, las tiene China, las tiene Rusia, la tiene la India, la tiene Pakistán, la tiene hasta la propia Corea del Norte. Entonces, si no hubiera ese poderío militar enfrente, nosotros estaríamos ante otra guerra clásica en donde Estados Unidos aplastaría, como lo hizo Inglaterra con el Paraguay y con tantos otros países, lo hizo Inglaterra en el momento de su auge como imperio. Y lo que queremos en este programa es desmistificar todas aquellas cosas que a nosotros en el transcurso de nuestra larga vida nos dijeron que eran las causas de la guerra. Y como han sido tan variadas las versiones de las causas de la guerra y tan distintas, no nos vamos a tomar el tiempo de ir una por una, sino en forma genérica vamos a decir que las causas de la guerra son los motivos de apropiación indebida de un país sobre otro. Esa es la causa de la guerra. Y después pretextos se buscan. Entonces en la Primera Guerra Mundial se dijo, y nosotros lo leímos y lo estudiamos en los centros de estudio, de que
la Primera Guerra Mundial fue provocada por la muerte, el atentado y la muerte del archiduque de Austria. Así que hubo una guerra espantosa por la muerte de un archiduque de Austria, ¿no? Ya pasado el tiempo, eso no resiste el menor análisis. Y la Segunda Guerra Mundial tiene otras causas, y la invasión a Irak porque tenía armas de destrucción masiva, y lo de Libia también, o sea, son todos pretextos para la apropiación indebida. No pasa mucho tiempo y queda claro que lo que se efectuó fue una apropiación indebida. Cuando llegamos a una guerra comercial es porque está brava para apropiarse en forma indebida de los bienes de otro país. Si no, se apropian, ¿verdad? Entonces, ese tema, la guerra, nosotros queríamos en esta vuelta a nuestro programita ponerlo sobre la mesa, como se suele decir, porque ya el tema de la guerra es un convidado de piedra. Entonces, como hay poderío nuclear en varios países, y esos países no están dispuestos a ceder ante otro país con poderío nuclear la hegemonía sobre la tierra. Entonces se cae en guerras parciales que han llamado guerras de baja intensidad, que son todas estas que estamos contemplando. Y han mejorado inclusive la forma de intervención sin llegar al plano de la utilización franca de los ejércitos, y aparecen operaciones como la llamado golpes blandos. Entonces, vamos a ver destituir gobiernos mediante maniobras más o menos palaciegas, en donde se conspira comprando o la justicia para procesar a algún gobierno o presidente de algún gobierno que se resiste al sometimiento. Entonces acá en América, como un ramo de flores, ocurrió eso en Paraguay, con Lugo, un golpe palaciego, en Brasil, con Dilma Rousseff, hubo un golpe contra Correa, que se lo daba a la policía, se le dio a la policía. Distintos golpes, hubo un golpe contra Chávez, etcétera, etcétera. Ahora, son golpes particulares, porque si entramos a nombrar Lugo, Dilma Rousseff, etcétera, todo lo que hemos nombrado, son gente que su pueblo los votó en elecciones democráticas, con veedores internacionales, ¿no? Ahora tenemos a Nicaragua. Entonces, Nicaragua hace poco hace una elección con la presencia de veedores internacionales que no le van a regalar nada al gobierno, porque es un gobierno que hasta en cierto modo resiste no a todos los dictados del imperio, de los imperios, sino a una parte. Y ese gobierno se hacen unas elecciones que nadie puede decir nada sobre ningún tipo de fraude, y el actual gobernante gana con el 72% de los votos. Y tras cartón aparece una insurgencia, porque el gobierno de Ortega es dictatorial. Lo mismo se dijo con todos los casos que hemos mencionado, lo mismo. Dictatorial era el gobierno de Saddam Hussein, dictatorial era el gobierno de Gaddafi, dictatorial era el gobierno de Lugo, dictatorial era el gobierno de Dilma Rousseff,
etcétera, etcétera. Y sin embargo, hay gobiernos dictatoriales que reciben todo el apoyo del poder económico hegemónico sobre la tierra. Y son dictatoriales. O sea, no saben de instancias democráticas. Eh, Son corruptos y dictatoriales. Las dos cosas. Y, sin embargo, son mantenidos, amparados por esos poderes económicos que lo único que les interesa es la apropiación indebida. Entonces son sucedáneos de la guerra, todos esos golpes blandos, ¿verdad? Quiere decir de que el tema de la guerra está presente hace tiempo en nuestras vidas, en el diario vivir sobre la tierra. Eh, la guerra espantosa de lo que era la Yugoslavia, que muchos conocieron Yugoslavia y la tenían como un país apacible, se desató una guerra espantosa y se balcanizó, o sea, se dividieron en nacionalidades, ese conjunto de nacionalidades que componían el país Yugoslavia. Y allí hubo una intervención brutal y masiva de la injerencia de los poderes económicos sobre la tierra. Había que destruir Yugoslavia. Como hay que destruir Siria, como etcétera, etcétera, etcétera. Quiere decir que nuestra versión es totalmente independiente de la persona o la ideología de la persona que está gobernando. ¿Por qué es independiente? Porque hay alguien que no es de ese país que se quiere apropiar de ese país y sus bienes y sus recursos. Esa es la causa. Lo mismo que pasó con Rodríguez de Francia y los López en el Paraguay. No era que eran dictatoriales. El tema era que querían liquidar la emergente industria paraguaya que era única en América. Y por eso aniquilaron hasta el último hombre, cosa que Paraguay hasta ahora lo está pagando. Entonces, desde estos programas, cada vez que haya un incidente en el plano internacional o en el plano local, tenemos que aplicar lo que nosotros entendemos que son las reglas de las causalidades, ¿verdad? Entonces, en otros programas, nosotros decíamos que no hay ningún problema con ningún gobierno, con cualquier ideología que éste manifieste tener, en la medida que acepten el sometimiento al poder hegemónico mundial. Si se resiste, bueno, ya estamos en puerta, tenemos en puerta algún tipo de guerra, desde la guerra comercial hasta la guerra de baja intensidad, hasta la guerra clásica con movilización de tropas y aplastamiento masivo de la población. Esto lo decimos mirando hacia atrás y mirando hacia adelante. ¿Por qué mirando hacia adelante? Porque estas condiciones se van a seguir dando, como se dan hoy en día. Y estamos asistiendo en el campo de la guerra a ciertas imposibilidades de los imperios actuales a aplastar a mansalva. Y esto quedó claro a partir de la guerra en Siria, porque hasta la guerra de Libia los poderes económicos hegemónicos sobre la tierra, los amos del mundo, digamos, no tuvieron quien los enfrentara. Pero desde hace 6 o 7 años que comenzó la guerra de Siria,
Ya los países más poderosos del mundo dijeron, hasta acá vamos, basta. Entonces tenemos una situación de un equilibrio político, económico y militar que no le permite a los amos del mundo aplastar impunemente. Entonces utilizan vías indirectas, o sea, contratan terroristas a tanto por cabeza para hacer las intervenciones militares, para tratar de que los países entren en el caos, etcétera, etcétera. Pero eso que es terrible también es una muestra de la debilidad que hoy tienen los amos del mundo para imponer su ley sobre la tierra. Y bueno, en esta apertura del tema este, de la guerra, la vamos a dejar por acá, en este reencuentro con nuestros amables espectadores. Que pasen ustedes muy bien. Seguimos esperando eh, la partida. Vamos a ir al Banco República a ver si nos llegó el dinero de la multinacional que es sponsor de este programa. Pero parece que está muy entreverado el tema porque hay como 800 cuentas, no sé, serán cajas de ahorro o cuentas corrientes, que tienen problemas. Este, que todo sea para bien. Esperemos que esto tampoco no sea una guerra de baja intensidad. Un abrazo para todos.